Volvimos de la tanda, empezaron a sonar las primeras estrofas de este tema de Nirvana y con Pachi y Camila nos miramos y dijimos, vamos a hablar de violencia en las adolescencias, en los niños y en las niñas, con el grunge más violento y cercano a terminar de la peor manera. Sí, dijo el señor Matías Moreto, porque somos sinceros con lo que pensamos. Bueno, del otro lado de la línea está el especialista en psicología y psiquiatra de niños y adolescentes, Eduardo Seminara. La semana pasada nosotros hablábamos de una situación muy particular, de una chica que había sufrido bullying en la escuela a la que iba, terminaron golpeándola, perdió 2 piezas dentarias. En paralelo también nos enterábamos de la situación de un chiquito de primer año de secundaria entrando con una daga a la escuela porque le había llamado la atención y en realidad tal vez quería asustar a algún compañerito. Bueno, un montón de situaciones que estamos viviendo que no son novedosas, insisto, por novedosas tampoco son nuevas, pero da como para poder intentar hablarlo con una persona que tenga muchísimo más conocimientos acerca de cómo se están moviendo las juventudes en la actualidad. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Joaquín Maridón es mi nombre, junto a Pachi hacemos este programa y te saludamos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Eduardo, ¿qué parte de todo lo que hemos vivido con la pandemia tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar entender qué es lo que le pasa a los y las adolescentes en este momento? Yo creo que la pandemia, con su correlato de la cuarentena, tuvo un efecto particularmente nocivo para los adolescentes, los niños y los adolescentes, pero sobre todo los adolescentes, porque los llevó a una situación que podríamos decir antinatural, que sería el hecho de estar recluidos en su casa, comunicándose solamente por los medios obviamente de computadora, etcétera, WhatsApp, pero sin tener la posibilidad de tener el contacto grupal, el estar fuera de su casa, y todo eso les llevó a grandes problemas que es el día de hoy que están arrastrando. Y ese problema, Eduardo, tiene que ver con haber perdido ese formato de comunicación primaria que es la oralidad. Porque veo muchos chicos y chicas, digo, no quiero hacer nombres propios porque algunos forman parte de mi familia, pero la imposibilidad de poder hacer efectivo ese deseo de poder contactar con alguien por el miedo que tienen de no soportar el rechazo o la incomodidad de que las cosas no pasen como pasaban en su cabeza para interactuar con otra persona. Digo, lo he visto mucho en adolescentes esto. Sí, lógicamente la adolescencia es una edad en la cual la inseguridad, el estar con temor al ridículo, el estar atentos al propio cuerpo, al propio aspecto en la interacción social, es parte intrínseca de la adolescencia, y es muy importante porque es la carta de presentación en el mundo, los primeros intentos de alejarse del núcleo endogámico de la familia y empezar su propio ritmo social. Y lógicamente esto requiere de la posibilidad de una buena comunicación, de una buena interacción, y al haber estado limitados absolutamente, la inseguridad, el temor ha sido mayor. Muchos chicos, paradójicamente, durante el encierro no se sentían demasiado mal, pero cuando tuvieron que volver al ruedo, cuando tuvieron que volver a salir a la vida real, ahí empezaron las dificultades, las inhibiciones, todo lo que sería el miedo a hacerse ver, al punto tal que algunos inclusive tuvieron que usar el barbijo mucho tiempo, aunque ya no era el temor al contagio, sino para taparse la cara, y muchos otros ejemplos. ¿Cómo es eso? ¿Eso lo viste en consultorio? ¿Lo analizaste con otros profesionales? Porque la verdad que... Ambas cosas. Bien. ¿Y qué? ¿Los pibes te decían, me tapo la cara porque no quiero que me Trabajamos con vean? adolescentes, pero sí, de hecho hay más de un paciente que ha venido, pero no al consultorio, porque ahí en última instancia, a medida que se van soltando, tienen un poquito más de facilidad de expresión, sino el argumento del contagio era en realidad un argumento que escondía el temor a mostrarse, por si tenían granitos o porque no les gustaba la nariz o la boca y cosas por el estilo. Entonces continuaron mucho tiempo utilizando el barbijo como modalidad en realidad defensiva. Ujú. ¿Cómo se salía de ese lugar? ¿Cómo los abordabas? Porque noto también que los adultos estuvimos en nuestro mambo, venimos de formatos de educación muy diferentes.
Es evidente que lo que los chicos en este momento y chicas no tienen es como el roce de lo que antiguamente se decía a la calle, pero no sé si los adultos del otro lado están en condiciones también de poder abordar a esos chicos. Mira, yo la verdad estoy bastante preocupado porque me da la sensación que en determinados momentos, ante los cambios, porque es verdad que cada generación va siendo distinta y los cambios tecnológicos muchas veces desconciertan a las personas adultas, pero ante eso he visto una especie como de retirada de su rol de padres o de adultos continentes de las ansiedades de los chicos, inclusive a veces sobreestimándolos, imaginándolos que tenían muchas cosas claras, o que uno no estaba a la altura, o que mejor se comunicaran entre ellos, cuando en realidad esto no es así en absoluto. Los chicos siguen siendo adolescentes y como tales necesitan constantemente de ese contacto con el adulto, donde muchas veces hay conflictos, donde muchas veces hay enfrentamientos, desafíos, etcétera, pero que forma parte del lugar que a ellos les compete, la fantasía de ya poder manejarse absolutamente solos, pero también la necesidad de que uno no se pliegue a esa fantasía y los deje solos, porque ahí los abandonamos. Entonces después empiezan los desbordes, empiezan los problemas de conducta, empiezan los problemas de excesos con las sustancias y muchas cosas más. Sí, Eduardo, tiene acá mi compañera Pachi una consulta. Sí, te quería consultar en relación a los adultos, como qué mensajes le podés dar para, me imagino también como la cuestión sentirse bastante alejados, ¿no? Por esto que decía Joaquín justamente de que no uno no sabe cómo manejarse con nuevas formas de vincularse, digo, ¿no? Los adolescentes tienen nuevas formas de vincularse. ¿Qué pasa con el adulto? ¿Qué es lo que puede hacer? Yo creo que el adulto puede, por un lado, no correrse, como decía recién, porque eso es importantísimo. Mm. Y segundo, entender que hay cosas que uno tiene que adaptarse como adulto a las nuevas realidades y humildemente puede aprender, preguntar, ser sincero y decir esto no lo sé, o mirá, a mí me desborda un poco porque yo me manejaba de otra manera, Claro. pero al mismo tiempo no correrse de lo que son los principios fundamentales, ciertos códigos éticos, morales, normas de conducta, donde el problema que muchas veces veo es que el adulto se comunica solo para eso, como Ah. diciendo, llega para decir, a ver, ¿qué hiciste mal? O dónde fuiste, qué dejaste hacer. Y se olvida de la parte de comunicación, del compartir, del buscar alternativas, donde no sea un interrogatorio, sino una conversación lo más franca posible dentro del hermetismo que a veces tienen los adolescentes, sus códigos distintos, su lenguaje un poco peculiar, pero hay que estar presentes y hay que no correrse porque si no, insisto, el peor peligro para mí es el abandono, el dejarlos librados un poco a sus propias fuerzas que no son capaces de controlar. Y en las escuelas o en las instituciones donde se pueden encontrar hoy día los adolescentes, ¿crees que haya algún tipo de abordaje en este sentido o están también solos en ese sentido o en ese aspecto? Mirá, yo reconozco que yo no trabajo en el área docente, no estoy en contacto directo con las escuelas, más Ujú, allá del contacto por los pacientes, obviamente. ujú. Entonces, esto es un poco lo que yo aprecio desde mi visión del consultorio, pero a mí me preocupa sobremanera, en cierta medida, lo que sería un poco la pérdida de ciertos límites y de ciertas normas y de ciertos valores como sería, digamos, la importancia del estudio, la importancia de la puntualidad, la importancia de algo tan obvio, pero que ahora se ha naturalizado, como decir, no se puede llegar borracho al aula, no se puede tener auriculares mientras el profesor explica una cosa que vos me digas, porque yo a veces a los chicos les hago hasta la parodia, les digo, mirá, si vos me estás hablando, me estás contando un problema y yo me pongo un par de auriculares y me muevo al ritmo de la música y te digo, yo te escucho, dale, seguí. Claro, lo Y invertís. obviamente no es así, digamos, y en ese sentido yo creo que las escuelas, un poco tratando de no perder el contacto con los chicos, viendo la deserción que hay, viendo un montón de cosas, se han vuelto, en mi criterio humilde, absolutamente tolerantes a todo, y en determinados momentos los chicos te dicen naturalmente, no, yo no estudio porque no me gusta, punto. Y eso es algo que realmente es preocupante porque yo entiendo, todos fuimos adolescentes, todos hicimos la secundaria, o muchos de nosotros hicimos la secundaria, y también teníamos nuestras agachadas, nuestros días de vagancia, pero siempre sabíamos que nos corríamos de una norma. Aunque no la respetáramos, sabíamos que la norma existía. Y yo creo que en ese sentido ahora está mucho más complicado porque todo vale.
Eh, Eduardo, en esto que dijiste de los auriculares, lo noté mucho porque tengo sobrina, sobrino, primo, medio como en esas edades, 14, 18. Sí. ¿Qué pasó con lo de los auriculares? Que hubo de repente una época esto de... No sé ahora si tanto sigue así, pero me tocó ver en esas edades de interactuar con pibitos con auriculares, o sea, uno hablando y ellos con auriculares, o lo mismo dentro del aula. No quiero caer en la fácil del tipo grande diciendo, son unas pelotudas, ¿por qué usan auriculares? Pero evidentemente algo les pasaba, o sea, no tenían ganas de estar en contacto con el entorno, lo primero que se me viene. Sí, sí. En parte es eso, pero tampoco tienen ganas de hacer nada de lo que son sus obligaciones. Y ahí es donde yo los entiendo que no tengan ganas. Está perfecto, es casi su obligación, si querés, no tener ganas. Pero también es la obligación de decir, bueno, aunque no tengo ganas, hay una norma. En la escuela, o sea, puede usar el celular en cuestiones modernas porque también eso hay un poco de hipocresía, ¿no? Porque el celular, las tecnologías modernas, yo estoy 100% de acuerdo y uso las tecnologías modernas, pero cuando vos tenés que atender, cuando vos tenés que concentrarte, cuando vos tenés que hacer otras cosas, no podés estar Claro. escuchando música. O sea, yo en este momento estoy hablando con ustedes, no tengo un par de auriculares escuchando, no sé, Nirvana como pusieron recién. Es No, más, no, ni yo hablar. podría decirte, como tantas veces dicen los chicos, vienen los chicos y me dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué no vas a la escuela? Porque no me gusta, me dicen. Y yo les digo, ¿y a vos quién te dijo que a mí me gusta atenderte? Claro. Provocativamente, Sí, obviamente, ¿no? claro. Y se quedan mirándome y después le digo, mirá, es un chiste. Le digo, pero ¿quién te dijo que todos los trabajos o todo lo que hacemos los adultos nos gusta? Claro. ¿De dónde sacaste eso? El ser humano hace solo lo que le gusta. Sí, ese sería el ideal, lo que fantaseamos todos, pero tenemos obligaciones, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que hacer un montón de cosas y ustedes, a su nivel, también tienen obligaciones. Son Y... distintas a las del adulto porque Ujú. tenemos un espacio, digamos, de protección, una especie de prórroga hasta que ustedes tengan que asumir otras responsabilidades, pero la del estudio es una responsabilidad. Y en ese sentido yo creo que estamos demasiado relajados y que eso no ayuda porque después se traslada a otras cosas. Y entonces realmente los límites Insisto, esto parece que fuera un discurso de cavernícola y nada que ver. O sea, yo lo que estoy sosteniendo es poder ciertas cosas mantenerlas como valores que siguen siendo vigentes, digamos, más allá del ayornamiento y más allá de lo maravilloso que traen los adolescentes cada día con su innovativa, con su rebeldía, con sus cosas graciosas. O sea, yo los veo cuántas cosas tienen más libertad que antes y me parece fabuloso. Pero al mismo tiempo creo que en ese sentido el adulto, las instituciones, tenemos que seguir marcando límites. Y en ese sentido, por ejemplo, el último primer día o esas cosas, me parece que no corresponden, por ejemplo. ¿Por qué no hay, Eduardo? Es muy simple. O sea, recuerdo cuando todavía estaba el tema de las burbujas, etcétera, que ni Sí. siquiera se iba todos los días a clase. Cuando vos tenés una pérdida de un montón de tiempo de estudio y todavía te das el lujo de utilizar otros días que corresponden al periodo lectivo para, digamos, no ir o ir borrachos, que me parece aberrante, vos podés, yo siempre les digo a los chicos, ¿por qué no lo hacen un día antes, el último primer día? Reúnanse, hagan lo que quieran, Ujú. pero a la escuela, porque ustedes, creo yo por lo menos, no Sí. van borrachos a la radio en el programa. No. Ni yo voy No, no. borracho, bueno, No, ¿qué no, no. creo yo? Pero ni yo voy borracho al consultorio. A veces les digo a los chicos, imagínate que vos te van a operar a tu mamá y al quirófano cae el cirujano medio borracho y dice, no, porque anoche me acosté a las 5 de la mañana, me tomé 4 Fernet, y vos dejás que opere a tu mamá. No, no lo dejás. Entonces uno tiene que saber que la escuela es un lugar que es obligatorio y que después te puede ser más útil, menos útil, se pueden discutir muchas cosas, pero digamos, ciertas cuestiones yo creo que es necesario seguir insistiendo, porque después pasa que también vale pegar, también vale, no sé, transgredir las normas de tránsito y muchas otras cosas, porque no tenemos ciertos criterios que para mí es importante que nosotros los adultos se los recordemos a los adolescentes, aunque parezcamos pesados en ese momento. Vos sabés que, Eduardo, yo con lo del último primer día, etcétera, lo hemos abordado mucho. Yo no comparto del todo tu mirada, pero la entiendo. Yo creo que esa transgresión de normas que se hacía cuando yo era más chico o cuando vos eras adolescente, porque más o menos he visto tu foto, más o menos te saco la edad de mi viejo, creo, por ahí. Ustedes Le también va a eran... cerrar, ¿Cómo? le va a cerrar por lejos.
Tengo más años de lo que puede parecer en la foto. ¿Qué tenés? ¿Entre 60 y 64? 67. Bueno, la erré. Pero bueno, más o menos, pará, no me vas a decir que tu generación adolescente no era un poco transgresora. Me parece que el problema acá, que eso que era la joda de ir en pedo a la escuela a ver si alguien se daba cuenta o no, y te suspendían, te retiraban, etcétera, que yo también lo hice, hoy se volvió una cuestión muchísimo más colectiva que se reproduce a través de las redes sociales y que los padres y madres, ante el miedo de una calle súper violenta, buscaron la manera de, en vez de invisibilizarlo, visibilizarlo y contenerlo. Y a eso se sumaron las autoridades educativas. En un mundo que está medio patas para arriba. Entonces digo, es como el mismo principio de lo que buscamos nosotros en algún momento de nuestra adolescencia, nada más que hoy está como validado por una parte de la sociedad. Bueno, pero ahí está, justamente lo que yo te voy a contradecir es que lo que es erróneo es validarlo, porque la transgresión existe y está bien, pero el nombre lo dice, es una transgresión, ahora es una norma. Ok. Entonces lo que se cambia es la norma, ¿me entendés? El adolescente, mira, yo recuerdo una vez, muchos años atrás, fui a ver a Charly García acá, cuando en el 91, y estaba mi esposa En embarazada Liniers. del último hijo. Me parece que fue en Estudiantes. No, en Estudiantes. En Estudiantes, ¿no? Y recuerdo que como estaba mi esposa embarazada con la panza y yo tenía 2 nenes chicos, saqué primera fila, gasté un montón de plata porque a mí me gusta toda esa música. Y bueno, Charly llegó, o sea, el show se demoró 2 horas por lo menos. Todos los chicos cantaban, gritaban. En un determinado momento, uno de los pibes que estaba en las populares se bajó y se paró frente al escenario, digamos, y empezó a mirar para todos lados, como diciendo, a ver cuándo me sacan. Cuando no lo sacaron, se subieron en otros. 3 minutos, 200 pibes había frente al escenario. Y es lógico, porque en realidad el chico hizo una travesura, se bajó, dijo, me mando. Lo que faltó fue que la policía dijo, no, flaco, la tuya es la entrada de la otra entrada. Entonces, ¿qué pasa? En mi caso personal, pero no es por mí, por favor, yo me quedé con 200 pibes delante cuando llegó Charly García. Mi mujer, o sea, los nenes chiquitos no veían nada, los pibes divinos, porque hasta alzaron a los chicos para que los puedan ver a Charly. Yo terminé yéndome, digamos, porque además mi mujer estaba cansada, etcétera, etcétera. Pero el tema es que un chico haga eso, está lógico, es perfecto, es casi su obligación, si querés, porque es una transgresión que pertenece un poco al ámbito de la adolescencia. Lo que faltó fue el adulto que le diga, no, está sacando los pies del plato. Y cuando un pibe entra, yo igual te digo, no me emborrachaba, en esa edad mis compañeros en general no se emborrachaban, nunca nadie fue borracho que yo sepa a la escuela, pero porque hay muchos años de diferencia, ¿no? Sí, Ahora sí. te digo, cuando un chico va borracho y mira a ver si lo pescan o no lo pescan, yo lo hacía con el uniforme, no cumplía con el uniforme, y era casi una aventura estar escondido para que no te vieran, que no sé, que tenías otra corbata o cosa por el estilo. Pero el tema era el mismo, era una transgresión, pero después venía alguien y te decía, no, esto no está bien. Ahora, si la escuela te avala, te prepara el cafecito, vengan chicos, te está avalando que te emborraches. ¿Me entendés? Con ese sentido también los docentes podrían ir borrachos. Pero vos entendés también, Eduardo, que es una cuestión un poco de miedo, ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo, le intento dar vueltas porque nosotros el año pasado hicimos mucha cobertura de este tema en APP y este año también. Y en principio yo también estaba un poco contrariado con la idea. Lo que me da la sensación es que el trayecto tanto de estar en la nocturnidad para después ir a la escuela, no sé hasta qué punto hay familias contenedoras del otro lado, si no es la escuela la que contiene. Digo, no sé si hay un buen pasaje con el chico siendo retirado de la escuela a la fuerza o hoy no podés entrar. No sé dónde terminan, ¿me explicó? No, es que el pasaje tendría que empezar, que los padres no los dejen ir. Uh-huh. Pero sabés que eso está en conflicto también. Sí, por supuesto que sí, pero es donde yo te digo que lamentablemente ciertas cuestiones, los padres o se han corrido, se sienten sin autoridad, también se sienten solos, porque cuando quieren decir eso, vienen y dicen, no, pero todos los demás van, etcétera, sí, etcétera. Sí, claro. Y se complica a veces mantener los límites, como el alcohol en la previa y un montón de cosas por el estilo. Pero bueno, son puntos de vista, yo te vuelvo a repetir. Yo avalo muchísimas cosas, pero creo que en determinado momento cuando actuamos porque decimos, bueno, ya no queda otra, sí, también la escuela ahora le da a comer a los pibes porque no tienen comida en la casa. Y bueno, ¿es necesario? Sí, es necesario, pero vamos cada vez peor. Eduardo, gracias por atendernos, te vamos a volver a convocar seguramente para conversar de estos temas. Cuando quieran. Un abrazo grande.
Eduardo Igualmente Seminara, para usted. especialista en psicología infanto-juvenil y psiquiatra infanto-juvenil, intentando abordar un poco este tema de la violencia, que la más fácil podríamos haber dicho, che, los pibes son unos boludos, por eso se cagan a palos, como hace mucha gente en esta ciudad, también en los medios de comunicación. Bueno, lo que estamos intentando hacer es entender, no tener verdad.